Bueno, 6 minutitos pasaron de las 8 de la mañana, tal lo prometido. Vamos a conversar con Leonardo Caruana, el secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario. Leo, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buen Leo, día. Hola, María Belén. Hola, Bien, ¿todo buen bien? día, Doc. Ahí sí lo escuchamos muy ¿Cómo bien. andan ustedes? acá Bien. te escuchamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Daniel. Hola, María Belén. No sé si se escucha bien ahí. Sí, fuerte y ¿Yo todo claro. bien? Bueno, un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, Leo, yo no voy a entrevistarte como periodista secretario del Ejido Municipal. Voy a hacerlo desde el lugar de un paciente, ¿sí? Que pasó por el COVID, porque me parece que puede servirle mucho también a la gente el saber lo que se vive de un lado y de otro. ¿Te parece? No hay problema. Charlamos. A Bueno, ver qué se puede aportar. vamos, Seguro. vamos. Vamos. A ver, primero, ¿estás preocupado por el tema del crecimiento en la ciudad de Rosario? ¿De los casos? Sí, estamos preocupados porque más allá del conocimiento que uno tiene sobre la enfermedad, del proceso que vivimos el año pasado, donde la incertidumbre era mucho mayor y había menos certezas. Este año estamos transitando un número creciente de casos, un incremento importante. El escenario nacional, tanto provincial, sigue siendo complejo. Todas las variables son, digamos, están en un nivel de riesgo, de alerta, pero por otro lado hay un funcionamiento de la sociedad, de una situación, y el escenario social es muy diferente en relación a las medidas y a las posibilidades de sostener distanciamientos, hay mayor relajación y por otro lado la ocupación de camas en los servicios de salud, tanto públicos y privados, no parten de un, digamos, de un nivel bajo como el año pasado, cuando el aislamiento estricto provocaba también que los servicios de salud no funcionasen o tuviesen un 30% de ocupación de camas. Entonces la posibilidad y la plasticidad de los servicios de salud no es la misma que la del año pasado. Eso hace que, si bien por otro lado tenés el horizonte más esperanzador de la vacuna y un grupo de riesgo importante ya vacunado, bueno, tenemos que seguir trabajando en todas las dimensiones porque sigue siendo otra etapa de mucho riesgo en la Argentina y también en la ciudad. Vos sabés que yo tengo una sensación, Leo, y es que reemplazamos una palabra. Me parece que reemplazamos la palabra COVID por la palabra vacuna. Yo no sé si eso, y logro explicar lo que quiero decir. Digo, hoy estamos todos más pendientes, me parece, de la vacuna que del COVID. Yo no sé si esto es así, pero bueno, es una sensación mía. Bueno, parte de esa dimensión de que el final de la pandemia llegaba con la vacuna es, está jugando en el escenario, en el análisis. Digamos, hay países con un alto porcentaje de vacunación y un alto nivel de contagio, porque la relajación, llegar al final, el cansancio, el hartazgo, hay muchísimas cosas que hacen a este fenómeno complejo. Es un fenómeno no matemático, el crecimiento de casos, son fenómenos que se han instalado y que tienen que ver justamente con escenarios culturales, económicos, sociales, políticos, y donde la vacuna, si bien es un momento importante en relación a la aparición con respecto al año pasado, no es el final, porque para llegar a un cambio de rumbo estructural se necesita un porcentaje de vacunación que no lo vamos a tener en el corto plazo. Entonces, no puede funcionar, pero sin embargo aparece así. Por eso hay que retomar todas las dimensiones. Tenemos digamos, a veces una tendencia en la sociedad a ir de lugares polares, ¿no? O es con la vacuna, o es con las restricciones, o es con los cuidados. Nosotros planteamos, bueno, es con la vacuna, es con el cumplimiento de los protocolos, pero también es con la necesidad de cuidarnos. Hoy no hay lugar y ya no hay sector, sobre todo los sectores más privilegiados, que puedan, digamos, no conocer
que con elementos simples nos podemos cuidar más, no vamos a evitar tener casos, pero no es lo mismo tener crecimientos exagerados de contagios alrededor de nuestra vida cotidiana que no tenerlos. Ahí estamos nosotros, las familias, los vecinos, poniendo gran parte del aporte a la ola. La ola no viene sola, viene construida con todas estas cosas complejas. Leo, a lo mejor, insisto, esto también es una sensación mía y no da mi nivel intelectual para entenderlo, pero a mí siempre me parece que nosotros lo que pensamos es, está la vacuna, desaparece el bicho este. Y yo no sé si es tan así. A lo mejor la vacuna, digo, nos evita un montón de consecuencias o las peores consecuencias, pero no significa la desaparición del COVID en tanto virus o no sé, o enfermedad, ¿o sí? Efectivamente, no va a significar la erradicación, va sí provocar, cuando haya inmunidad colectiva, una disminución clara de la circulación, lo que hace la vacuna, y por eso la efectividad no se mide tanto en términos individuales, sino en términos poblacionales, lo que significa menor circulación y menor impacto de complicaciones y enfermedades graves. Pero la situación no es mágica en términos de desaparición, sino justamente, bueno, a la persona, a la población, a los grupos que estén con más cobertura de vacunación, el impacto de la enfermedad va a ser distinto, pero nos tenemos que seguir cuidando. Hay una población que todavía no va a acceder a la vacuna y se va a empezar a trasladar, como lo estamos viendo, a los grupos de riesgo o edades diferentes a las del año pasado. Es decir, nosotros hoy tenemos una afectación mayor en personas de 20 años a 65 años en la población que no está accediendo a la vacuna, y también podemos tener enfermedad leve y seguir contagiando a pesar de que estemos vacunados. Entonces la vacuna se agrega a una situación de otros cuidados y otros sostenimientos, y para nada significa final de circulación del virus, final de la enfermedad, sino otra forma de abordarla y con otro impacto en la vida social y económica y en la vida cotidiana de las personas. Bueno, Leo, ahora vienen mis consultas. Tengo cortada la obra social, con lo cual no te voy a pagar. Así que bueno, vamos viendo. Yo que lo pasé, digo, entiendo que esta enfermedad es horrible. Una cosa es haberlo pasado y otra hablarlo desde no pasarlo, pero que afecta no solo el cuerpo, sino que también afecta mucho lo mental, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad que lo que vemos, y creo que también tiene, quizá lo muestra mucho más exageradamente el COVID, pero quienes pensamos y trabajamos desde una mirada clínica integral, desde lo que significan las enfermedades y sus determinaciones, porque si bien es cierto que las enfermedades las causan en una parte los virus, bacterias y hongos, hay determinaciones sociales, subjetivas, que impactan en el transcurrir de esa enfermedad. Acá hay una situación que tiene que ver con el aislamiento, la situación que tiene que ver con el estigma, porque el año pasado nosotros a esta altura, o el mes, digamos en marzo, abril, estábamos discutiendo casi una enfermedad como estigma social, como cuando se perseguía a una persona con lepra o con alguna enfermedad o con el VIH que se lo estigmatizaba, aparecía la sanción y la persecución o un cartelito puesto en el ascensor, tanto a trabajador de la salud o a una persona con COVID. Es decir, se juegan muchísimos aspectos, y el aislamiento, tanto en la internación como en su casa, más allá del contacto con las redes y todas las intervenciones que se pueden hacer para atenuar y disminuir esa tensión en la salud y en la, digamos, en todo lo que es el análisis subjetivo de la vida cotidiana, esto pasa y pasa y mucho. Y nosotros tuvimos de inicio que pensar el año pasado no solo en los equipos, en el seguimiento, en los equipos de salud, el seguimiento por
por trabajadores de la salud mental, sino también la necesidad de acompañar a personas por este sufrimiento, donde el impacto sí, es de mucha jerarquía y hay que darle importancia, no hay que ponerlo como un lugar secundario. La salud mental también hace a cómo estamos, a cómo afrontamos la enfermedad, y en ese sentido es muy importante que, bueno, que lo jerarquices vos en términos de darle un valor que a veces la medicina tradicional o la biomedicina lo ha puesto de lado, como diciendo, bueno, son efectos secundarios, este problema no lo abordemos primero, abordemos la cuestión orgánica, y el abordaje integral es el camino. Vos sabés que esto que estás diciendo, yo se lo comentaba hace un ratito a Belén y a Adrián, nuestro operador, cuando te dan el alta y empezás a salir a la calle y te empezás a cruzar con gente, uno lo comprende, ¿no? Pero la gente lo primero que te dice, che, ¿y por qué no te quedaste más días? Y no sería necesario, viste que yo lo entiendo perfectamente, pero esto de la estigmatización, ¿no? El médico te dice, mira, vos ya no contagiás, podés estar en la calle, pero la gente te dice, no, ¿por qué no te quedan unos cuantos días más? Y es comprensible, pero me imagino que afecta un poco, a alguno lo debe afectar. Sí, efectivamente, están esas cosas que se reflejan en esos diálogos, la situación. También investigar mucho, a veces hay una tentación a buscar, bueno, cuál es el lugar de contagio, la situación, dónde fue, o si hiciste las cosas bien, hiciste las cosas mal. Bueno, la verdad que sobre esto ya hay una experiencia importante sobre el alta de las personas, salvo, digamos, situaciones que tengan que ver con una gravedad y una internación importante, uno puede prolongar el alta. En general, cuando se da el alta médica también es una intervención, no es un alta espontánea de las personas, es una intervención que tiene que ver con el cuidado, y el estatuto del alta es tan importante como el estatuto de la internación. Entonces, bueno, hay que llevar esa calma también a las personas, pero muchas veces hay una necesidad de mirar qué está haciendo el otro y no ocuparnos de lo que estamos haciendo cada uno. Me parece que vamos a entrar en unos días, en unos próximos días, donde vamos a tener que jerarquizar mucho, más que evaluar la actividad del otro, es ver qué estamos haciendo todos para poder, digamos, transcurrir distinto las próximas semanas. Leo, haber pasado por el COVID, digo, yo no sé si es mejor o peor, qué sé yo, pero dejás de contagiar, ya no te contagian más. ¿Por qué tenés que seguir teniendo los mismos cuidados que tenías antes de haber tenido la enfermedad? Bueno, nosotros conocemos, Daniel, digamos, el comportamiento del virus, y estos escenarios los estamos conociendo en la medida que va transcurriendo la enfermedad. Nadie puede hablar de una experiencia de más de 1 año y 3 meses de esta enfermedad, 1 año y medio, porque esto viene desarrollándose y se viene dando y se vienen generando cuidados y conocimientos y elementos para evitarlo en el mismo momento que estamos transcurriendo la pandemia. Y en el mismo momento que estamos transcurriendo están apareciendo cepas mutantes que han tenido que ver con, bueno, con mayor velocidad de contagios y circulación, pero que también se dan en fenómenos sociales complejos, porque digo, no se puede analizar esa velocidad o ese incremento de contagios en Brasil sin analizar los carnavales de Brasil y las situaciones sociales que se dieron allí. Pero sabemos que primero podemos tener recaídas, es decir, dentro de los 45 días la persona pueden aparecer síntomas y se considera una recaída del proceso y de la infección que estuvo transcurriendo. Pero si después de los 45 días tenemos síntomas, hay que estudiarlo. Hay que estudiarse nuevamente para ver si es, digamos, una cepa nueva, una cepa que ha avanzado. En general vemos que no son situaciones de gravedad, pero sí hay posibilidad o de recaídas o de reinfecciones. Y lo mismo, tenemos que seguirnos cuidando. Se habla, bueno, de que uno no es contacto estrecho
alrededor de los 90 días de haber transcurrido la enfermedad, pero después de los 90 días de haber transcurrido la enfermedad también se la considera contacto estrecho a la persona que ya tuvo COVID y se necesita también que esté aislada. Es decir, el escenario es dinámico. Es como una inmunidad de 90 días. Pero hasta ahora, ¿cómo? Es como una inmunidad de 90 días, digamos. Sí, eso es lo que se habla, se había hecho, en algún momento se decía que podía ser un poco más, pero la verdad que todos los protocolos hasta ahora y lo que nosotros seguimos de la literatura internacional y los protocolos nacionales están hablando de esto y que después hay que seguirse cuidando porque uno puede llegar a lo mejor, tal vez, a no tener síntomas, pero sí a ser portador del virus y contagiar a otros. Entonces, sigue siendo el cuidado por la gran circulación viral que hay, porque justamente no hay inmunidad de rebaño, es decir, un 70% de la población total vacunada para que evitemos picos, brotes y un sostenimiento distinto de la enfermedad. Entonces, independientemente de haber tenido o no, tenemos que seguir cuidándonos y hacer cosas que hacen todas las personas, independientemente si lo tuvieron, en relación a seguimientos, controles y utilización de elementos de cuidado. Leo, hoy están conviviendo dos cosas, la enfermedad y la vacuna. Hay tiempos para ponerse la vacuna, más o menos cuando llega a tu nivel de edad o si sos factor de riesgo o esencial. A ver, me llega a mí mañana, qué sé yo, la posibilidad de ponerme la vacuna. Y hace una semana salí del COVID. ¿Qué hago? ¿Me pongo la vacuna o no? ¿Qué hace la gente en este caso? Mira, esto en algún momento se había planteado, en realidad se está haciendo hoy la vacunación sucia y la vacunación a todos, independientemente si tuvo COVID o no. Hoy se pospone, se intenta posponer un poco más y pasar, digamos, justamente por lo menos los 60 días posteriores al haber, digamos, tenido la enfermedad, si hemos transcurrido la enfermedad y la hemos confirmado. Y en general ese es el tiempo. De todos modos, no hay una situación de contraindicación absoluta, por lo menos nosotros no la tenemos, por eso sí, en el caso de que estés con sintomatología aguda, o sea, con sintomatología aguda sí, se ha planteado eso hace unos días atrás de personas que estaban con síntomas y tenían el turno, bueno, allí no, porque esta persona contagia, pero tampoco en el periodo inmediato posterior ir a vacunarse, el turno va a estar, si la persona recibió el turno y está pasando por esta situación, se pospone y se reprograma justamente porque estamos vacunando a los grupos de riesgo. Leo, de repente yo pasé una sintomatología sin olfato y sin gusto, pero otro estuvo resfriado y con fiebre. Pareciera que los dolores musculares son comunes a absolutamente todo. ¿Por qué a mí me dio de una forma y a mi compañero de otra? Bueno, ahí está la variabilidad, la reacción inflamatoria, el comportamiento del virus. No hay una situación lineal de síntomas generales, como en casi ninguna enfermedad. Ajá. Hay síntomas que son por sobreinfecciones agregadas, síntomas que son por la propia reacción inflamatoria que tiene el virus. En general, la fiebre, los dolores musculares aparecen de forma frecuente y el síntoma, pérdida del gusto y pérdida del olfato también. Hay otras virosis y otras enfermedades que lo producen, pero en este caso es mucho más intensa y por eso se habla de la presencia de uno o más síntomas acompañados y eso también fue cambiando el año pasado porque se hablaba de una determinada forma para definir caso probable y después ya se reduce a menos cantidad de síntomas o signos y el comportamiento depende mucho de cada una de las personas, depende mucho de la tolerancia también, porque hay personas que con 37,5 quedan tiradas en la cama con muchos dolores claro. y le pasa y tienen fiebre, digamos, y tienen esa sensación de estar severamente enfermo. Y hay personas con 39 grados que caminan y andan y están hablando como si no hubiese pasado nada. Entonces, también
la situación se da en esa variabilidad. Sí, yo creo que, bueno, es importante tener en cuenta picos febriles sostenidos, es decir, cuando la fiebre no baja, cuando aparece rechazo, que no tenemos ganas de comer, o estamos agitados, o palabra entrecortada, cuestiones que hacen a ver que ya son síntomas que, bueno, que nos están impactando en el funcionamiento y que pueden ser más graves, bueno, son predictores de una evolución diferente de la enfermedad, y allí necesitamos otro acompañamiento que no es solo estar con, bueno, con un antitérmico, tomando abundantes líquidos y estando en la casa, sino que necesitamos otras intervenciones más específicas en función de que pueden llegar a ser complicaciones mayores, ¿no? Y que si las detectamos precozmente no es lo mismo. Por eso decimos alerta temprana, intervenciones oportunas, llegar lo más rápido posible, consultar rápido, porque si aparecen estas sintomatologías no es lo mismo que se prolongue el tiempo en su casa, que pueda estar con otra asistencia, porque la posibilidad de llegar a una terapia intensiva también, y eso también depende de nosotros, de nuestro umbral de alarma, de nuestros reflejos en términos de nuestro acceso histórico a los servicios de salud. No es lo mismo quien lo tiene, quien no lo tiene, quien lo tiene desdibujado, a quien tiene un médico de cabecera. Bueno, se empiezan a jugar muchas cosas que hacen al vínculo y que hacen a la enfermedad, y que esta enfermedad lo puso de manifiesto, pero se puede llegar a ver en muchas otras en relación a qué historia tenemos de consumo de los servicios de salud y vínculo con los equipos. Cuando vos decís fiebre sostenida, digo, la fiebre sostenida es medicamento de por medio o no, o sin medicamento de por medio. Porque yo puedo tener fiebre, que si yo me tomo un medicamento, me baja la fiebre y después pasa el efecto del medicamento y la fiebre vuelve. O sin medicamento la fiebre tiene que desaparecer sola. Bueno, no, cuando hablamos, el antitérmico, si baja la temperatura, está funcionando bien Bien. y está evolucionando bien, pero cuando los picos se sostienen más allá de los antitérmicos y siguen en ascenso, y estamos alrededor de los 5, 7, 8 días de la enfermedad, bueno, se considera esa etapa una etapa de mayores complicaciones y donde hay que analizar otras cosas. Puede llegar a ser un signo de gravedad en términos de cuidado o de seguimiento o de otra consulta, es decir, cuando estamos, no es lo mismo la consulta del segundo día posterior o del primer día posterior al hisopado que la consulta del séptimo día con fiebre sostenida, independientemente de que estemos tomando un paracetamol. El paracetamol se ha convertido en la figura excluyente de los medicamentos, al menos cuando no tenés complicaciones graves, ¿verdad? Sí, es un medicamento, digamos, que está indicado, que no produce efectos indeseables, que por supuesto hay que tener el cuidado como todo otro medicamento, porque no hay medicamento que sea inocuo y hay que tomarlo con las indicaciones, pero no se ha visto otros efectos o reacciones o interacciones mucho más severas, como en algún momento se veían en otras virosis, de lo que significa la combinación en una enfermedad viral del ácido acetil salicílico, y que es la aspirina, digamos, y en relación a esto es un buen antitérmico, y también tiene un efecto analgésico y antiinflamatorio que ayuda a, digamos, a transitar esos días que son que no es posible otra medicación específica, porque no existe una medicación específica para esto, sino general de sostenimiento, y también abundantes líquidos, tomar mucho líquido, hacer un baño, es decir, todo lo que ayuda y lo que abriga en términos de cuidado, más allá de los afectos mediados por esta situación del aislamiento y de todo lo que tenga que ver, bueno, con una dieta rica en cítricos, en todo lo que podamos también ayudar a, a incorporar y a hidratar nuestro cuerpo, que también hace a cómo nos sentimos esos días de muchas tensiones, de muchos dolores y también de angustia, ¿no? Leo, en mi paso por por este virus, una de las cosas que me llegaba era tomate todas las mañanas una aspirineta. Porque
te evita, bueno, no sé qué evita, la verdad que no sé qué evita, pero bueno, viste que la gente te recomienda medicación y dice, no, la aspirineta todas las mañanas. No, no sé. ¿Qué decís? Sí, en general, la verdad que nosotros no recomendamos primero, la automedicación ha aparecido en la pandemia, en el COVID, desde el inicio, es decir, desde medicaciones nuevas, de medicaciones que han sido para parásitos o para otras cosas de uso en También otras alguien me dijo, tomate enfermedades. 20 gotas de ivermectina todos los días. Claro, claro, no, la verdad que no hay una relación entre aumento digamos, de la posibilidad de cura o de adelantamiento o de evitar síntomas con estos medicamentos. Y tampoco la aspirineta, no hay ninguna situación que no tenga indicación y prescripción, porque tal vez haya una persona que esté tomando aspirina, pero porque tenga un problema cardiológico y lo sigue tomando durante el proceso del COVID, pero no está indicado. Nosotros sugerimos, y siempre, y sí como médico, digamos, más allá de ser secretario de salud, un vínculo estable y sostenido con un médico de referencia en este proceso, y tratar de evitar la cantidad de consejos o sugerencias o lo que pueda haber, porque también esta pandemia estuvo cargada no solo de pronósticos, de certezas de lo que va a pasar y no pasaron, de medicamentos que se indicaron casi milagrosamente y que a los 2 meses se descalificaron. Entonces, en ese proceso entendemos que la figura de un médico estable, de un médico en el que tenemos confianza, es el camino más adecuado, porque la sobreinformación, digamos, consejos de amigos y de compañeros de trabajo hace que también no nos ubiquemos claramente en las cosas que tenemos que hacer. Leo, lo último. Estamos transcurriendo el periodo de la vacuna antigripal. Salí de esto. Así es. ¿Me vacuno? Sí. ¿Y cuánto espero? Bueno, en realidad, digamos, una vez que está terminado el proceso de tu alta, no hay un día en especial, pero transcurriendo el próximo mes, te podés colocar la vacuna antigripal si estás indicado como grupo de riesgo. Claro. No sé cuál es. No lo tomé desde lo personal, digo, lo pregunto en primera persona para la gente en general. Es de riesgo igual. En realidad se puede vacunar, porque las personas se pueden vacunar y si se están a la espera, digamos, de recibir la vacuna COVID. Acá tenemos que tener dos cosas, digamos, dos elementos. Si es una persona más joven, posiblemente la vacunación COVID le llegue en forma más lenta, porque estamos vacunando a 65, 68, 70 años de edad, entonces se puede vacunar con la antigripal. Y si no, para justamente no superponer los turnos, y si no, en general son 14 días después, con intervalos, y estuvo vacunado con la vacunación COVID. Y lo mismo a la inversa, si nos vacunamos con la antigripal, esperar 14 días para el COVID. Y posterior al COVID, después de, digamos, transcurrir los próximos 30 días, no hay inconveniente, porque en realidad no produce ninguna contraindicación, salvo que la única vacuna que produce, o vacunas virales, como por ejemplo la fiebre hemorrágica argentina, allí hay que tener 30 días de distancia entre habernos vacunado y colocarnos la vacuna antigripal. Si no, no hay ninguna contraindicación absoluta. Es más, algunos están hablando ya de que no habría contraindicaciones tampoco, o dilatar tanto el tiempo entre COVID y antigripal. De todos modos, lo que plantea el Ministerio de Salud de la Nación siguen siendo 14 días, y con la vacunación antigripal aumentamos la posibilidad de cuidado con esa enfermedad que también produce impactos respiratorios en las personas de riesgo, y que también este año vamos a tener diferente en relación a los servicios de salud, porque vamos a estar circulando seguramente, y nuestras salas de espera no solo van a tener situaciones de enfermedad COVID, sino también de antigripal, y también en niños. Entonces, cuanto más nos vacunemos, cuanto más rápido nos vacunemos, siempre es mejor también para llegar a una inmunidad diferente. Leo, te agradezco muchísimo este gran rato que nos dedicaste. Un placer.
te agradezco muchísimo todo lo que vos y los equipos de salud hacen por todos nosotros también, y bueno, te agradezco también toda tu preocupación desde lo estrictamente personal. Bueno, la verdad que voy a trasladar a los equipos, nosotros esto lo hacemos todos los días y la verdad que es un trabajo que nos parece de suma importancia, porque justamente el equipo de llamadores, a veces se habla de que los llamadores tienen una función técnica, ¿no? Como llamar como si fuese algo mecánico, y el llamador, la persona que llama y se contacta todos los días con una persona, genera también un vínculo, un vínculo para no solo para el COVID, sino para otras cosas. Es un trabajo de tanta jerarquía como hacer la tomografía en el momento justo para ver si esa persona, qué grado de afectación respiratoria tiene. Por eso es muy importante ese reconocimiento, porque ese trabajo que a veces no se ve, es un trabajo que cuida y acompaña, y que muchas veces la medicina lo puso de lado, es decir, los elementos más blandos del cuidado. ¿Por qué? Porque ponemos en el medicamento o en la tecnología el mayor, digamos, impacto en el cuidado de las personas. Y quienes conocen de lo que significa el vínculo, la medicina, digamos, con un médico de cabecera, con un equipo que acompaña, las herramientas más blandas, generar confianza, hablar, cuidar, acompañar, escuchar, son tan vitales y tan importantes como indicar el medicamento preciso a la hora adecuada. Muchísimas gracias, Leo. No, gracias a ustedes como siempre, a disposición. Muy Un amable. beso grande, Doc. Bueno, hermosa charla con el secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, el doctor Leonardo Caruana. Ahora, escucharlo siempre da muchísima confianza, Sí. Es garantía de confianza. Sí, te da tranquilidad, te da paz. Estamos en buenas manos. Bueno, pedimos disculpas al servicio informativo, nos pasamos unos minutitos, pero nos pareció importante poder mantener la charla con Caruana. Ya volvemos.